vamos a comenzar conociéndoos un poco mejor y también nos interesa mucho saber cuál es la razón concreta que os impulsó a querer visibilizar cada una de esas tres causas tan concretas, cuáles fueron esas primeras conexiones de vuestros proyectos con esas realidades y por qué fueron esas y no otras. Así que estamos atentos a vuestras presentaciones. Uriel, si quieres comenzar brevemente. Sí, brevemente. Yo soy el director artístico de una fundación que trabajamos con músicos con discapacidad y lo que pretendemos un poco es hacer que la música sea inclusiva, saliendo de la paternalidad, ¿no? Y sobre todo, pues al final huir de lo que es la discapacidad, sino que al final tienen supercapacidades en el mundo artístico. Entonces, realmente a través de las galas Más-In hemos conseguido pues, llegar a un público muy amplio y sobre todo pues, hacer ver a la gente que la música no tiene límites, ¿no? En este caso. Creo que queda muy claro. Luego hablaremos de esta gala Más-In. Cuéntanos ahora un poquito sobre tu proyecto, María. Bueno, soy María Magdalena, directora de programas de Grandes Oyentes. Y bueno, en Grandes Oyentes hacemos cultura e investigación muy centrada en la audiencia bebé, infantil y familiar. Aquí tenemos un reto importante. Bueno, yo soy músico, pianista y violista, pero mi carrera me ha ido llevando hacia más el ámbito de investigación, bueno, el ámbito de la psicología y la neurociencia de la música. Actualmente soy investigador doctoral. Y tenemos un reto importante en cuanto a esta audiencia, en cuanto a la cultura, que venía también comentando Juan anteriormente y que me parecía muy interesante, ¿no? Cómo desinfantilizar al público, cómo desinfantilizamos al público si nuestro público es público infantil o bebé, ¿no? Nosotros partimos, bueno, la propia investigación nos ha llevado aquí, ¿no? No trabajamos para infancia, no trabajamos para bebés, sino que trabajamos para audiencia. Y cuando fuimos conscientes, gracias a la investigación, de lo competentes auditivamente y musicalmente que nacemos, perdí la ternura por los bebés de golpe y porrazo, ¿no? Ya no me despierta esa ternura igual, sino mucho respeto y mucha responsabilidad en lo que requiere hacer cultura para ellos. Absolutamente. Fidel, cuéntanos. Bueno, pues yo soy músico también, soy oboísta, soy alumno de esta casa y vengo aquí a explicar un poco cómo fue nuestro proyecto del año pasado, que fue un proyecto que se hizo dentro de la asignatura de emprendimiento del máster de aquí de la Escuela Reina Sofía. Y queríamos hacer un proyecto con una temática social, eso lo teníamos claro. Lo hicimos entre 4 compañeros de la escuela, Ángela, Noemí, Marta y yo, que las tengo que nombrar, por supuesto, porque no lo he hecho yo solo. Y lo que decidimos es hacer un proyecto enfocado a las personas con problemas mentales, con problemas de salud mental. Y lo que sí que teníamos claro es que no queríamos hacer un ciclo de conciertos al uso en el que vamos y tocamos, sino que queríamos que los propios pacientes formaran parte del concierto. Entonces lo que inventamos un poco fue como un sistema para primero adivinar cuáles eran las características de todos los pacientes que allí estaban y a la vez cómo poder conformar todas las características que tienen estos pacientes dentro del concierto. Y además de eso, lo que realizamos, que creo que quizás lo más importante de este proyecto, son unas guías docentes para que proyectos de este tipo se puedan realizar en cualquier centro educativo musical de nuestro país. Porque lo que también vimos es que muchas veces a los músicos, a los estudiantes, lo que nos faltan son competencias a la hora de enfrentarnos a diferentes colectivos por desconocimiento. Absolutamente. Bueno, yo ya estoy viendo puntos en común entre vuestros 3 proyectos, los 3 muy interesantes, así que si queréis ir pensando, porque me gustaría que luego vosotros mismos dialogaseis un poco pues, para ver cómo podrían unirse de alguna forma a este tipo de proyectos. Pero vamos a hablar ahora, Uriol, de esa Gala Más-In que presentáis como el mayor evento artístico en Europa en el que artistas con discapacidad toman el escenario para poner en valor y dar visibilidad a sus capacidades y nos invitan a abrir la mente. ¿Cómo se gestiona un proyecto así desde su concepción? ¿Quiénes intervienen y qué diálogos se producen? Bueno, primero de todo, es el espectáculo más ecléctico que he hecho en mi vida. Yo también soy violinista de formación clásica, pero doy clases de violín jazz en diferentes conservatorios de España. Y una de las cosas que me encontré es que trabajar con esta gente que
que realmente son unos verdaderos artistas, juntarlos en diferentes disciplinas era lo que más complicado era, porque tenemos danza, tenemos música, tenemos multidiscapacidades mentales, físicas, y poner todo esto en un escenario al máximo nivel al principio fue un poco arriesgado. Más que nada porque al ser inclusivo cogemos gente súper profesional en el cual pues trabajamos un repertorio un poco a su medida para después mostrarlo en el público. Y esto pues realmente pues es lo que finalmente nos hace feliz al final, cuál es el resultado final. Creo que tenemos un vídeo, vamos a pasar a él ya. Muy buenas tardes, Madrid. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Gala Massin y a este maravilloso Teatro Real. Hoy podemos celebrar que estamos recuperando el arte inclusivo, la cultura, la interpretación, la integración. Nosotros somos capacidad, somos talento, somos profesionalidad, y esta gala es donde mejor expresan lo que nosotros somos como proyecto. Nos vemos el 9 de noviembre en el Gran Liceo del Teatro de Barcelona. Hasta entonces, que el talento no pare. Como os decía antes, me gustaría preguntaros qué puntos en común veis entre vuestros tres proyectos, incluso quizás, no sé si estáis pensando ya en cómo podrían sumar fuerzas unos con otros o qué creéis que podríais aprender unos de otros. María Magdalena. Fíjate que se me ocurren muchísimas y a la vez ninguno, porque aquí es una cuestión de la propia filosofía de grandes oyentes o de cómo trabajamos, ¿no? Nos encontramos que la infancia es una preparación para la juventud una preparación para la adultez, que es la etapa plena, y la última etapa de la vida, pues una decadencia, ¿no? Y las programaciones troncales o la cultura troncal a la que se dedica el máximo esfuerzo en nuestra sociedad está destinada a la etapa adulta, al ser productivo, ¿no? En esta sociedad productiva que tenemos, ¿no? Es donde se vuelca todo. Y lo que no está dentro de ahí, que es infancia, discapacidad, enfermedad, edadismo, etcétera, etcétera, se corresponde con programas educativos o de acción social, ¿no? Entonces, veo muchísimas sinergias con ellos, pero tantas como puedo ver con los programas culturales del auditorio más prestigioso o con la Escuela Reina Sofía, porque al final todos somos ciudadanos con unos derechos y no creo que nos una más a los que trabajamos en los márgenes, ¿no? No creo que nos una más cosas que con los que trabajan en la programación troncal. Entonces, lo veo igual que lo veo hacia afuera, ¿no? Las sinergias realmente. ¿Qué opinas, Fidel? Bueno, yo encuentro un montón de sinergias, por supuesto, y me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho. Cuando has empezado a explicar el talento que tenía esta gente con la que has estado trabajando. Es que es algo que a nosotros también nos pasó. O sea, nosotros cuando empezamos el proyecto lo que encontrábamos por nuestra parte era un poco de, a ver, ¿cómo puede ir esto? ¿Qué va a pasar? Pero eso desapareció en el momento que fuimos allí, conocimos a los pacientes y vimos que tenían una cantidad de talento increíble. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es Paco. Vamos a verlo, ¿no? Ya lo veremos. Vamos a ver a Paco. Hoy teníamos preparado algo muy especial, que era juntar nuestro talento con vuestro talento. Por ejemplo, una de las personas que hay aquí, en el primer concierto, nos dijo que quería dirigirnos, que le gustaba dirigir y que le haría mucha ilusión hacer como su debut con nosotros, ¿no? Entonces, lo que ha pasado hoy, que ha sido súper emocionante, ha sido que hemos llegado y nos lo hemos encontrado vestido de negro, con pajarita y con una batuta. O sea, se había puesto para la ocasión.
según él, palabras textuales, para él ha sido un sueño. Pues yo jamás había pensado que podía ser, de que iba a salir tan bien y sobre todo me siento muy orgulloso de haberlo hecho con vosotros. Ha sido un honor, algo insuperable, vamos, y estoy emocionado, estoy muy emocionado y la verdad que me encuentro pues encantado. Quieras que no, eso para nosotros es súper emocionante porque no te lo esperas. Pues eso es lo que nos encontramos un montón de gente que escribía poesía y juntamos su poesía intercalándola con nuestra música. Paco nos quiso dirigir, había gente que dibujaba y estaban dibujando y pintando a la vez que nosotros hacíamos el concierto. Yo creo que la base de este proyecto también es romper estigmas y dar visibilidad y ser conscientes de que esta gente necesita más que nadie la música y necesita más que nadie expresarse a través del arte. Entonces, yo creo que cualquier proyecto de este tipo es muy importante para nuestra sociedad y también para el desarrollo artístico de cualquier músico. En este tipo de proyectos muchas veces nos sorprende todo lo que aprendemos nosotros, lo que crecemos con ese proyecto, casi dan más de lo que se da, ¿no? Que también es muchísimo, ¿no? Porque se pone mucho esfuerzo, mucha ilusión, pero lo que te encuentras a cambio pues, tiene un valor incalculable, desde luego. Y además, eso, que pensamos que el mundo musical es como una burbuja muy cerrado, pero cualquier persona en cualquier momento pues, nos puede dar una sorpresa, ¿no? Como esta. Un poco siguiendo el hilo, nosotros cuando estuvimos tocando con Joel tiene parálisis cerebral, no puede mover ningún músculo, pero hacía música con la mirada, con el desarrollo del A-Harp. Y cuando ves, por ejemplo, el Gran Teatro del Liceo o del Teatro Real, 2.000 personas de pie, es como que dices, ostras, realmente hemos llegado donde queríamos, ¿no? Pero también entro también en lo que es la crítica, ¿no? La crítica que cuando quieres venir, por ejemplo, en las grandes capitales y buscas un teatro para tocar y que no son accesibles, ¿no? Vas al teatro, lo miras, pero les tienes que comentar que tus bailarinas van en silla de ruedas. Y claro, tus bailarinas con silla de ruedas no pueden acceder en el teatro, ¿no? Entonces también hacer una crítica aquí, ¿no? Que los espacios, ¿no? que se hacen son complicadas. Otra crítica también importante en el sistema educativo, ¿no? Estamos que son gente con mucho talento, pero también con mucha problemática a la hora de entrar, ¿no? Y una vez entran, ¿cómo ayudamos a esta gente para que puedan desarrollarse como el resto, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Pero me gusta esta sensibilidad que me has comentado ahora y también ver este vídeo, pues también me ha gustado mucho este proyecto también. Y también el reflejo que estabas comentando de que, claro, siempre estamos hablando con proyectos con gente más avanzada, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente súper joven, ¿no? Con los bebés, y que realmente también tenemos que tenerlos en cuenta porque con el tiempo pues acaban en otras edades, ¿no? Pero que en principio es esto, ¿no? Ser autocríticos también en el sistema. En este bloque temático de la jornada pues nos estamos centrando sobre todo en la diversidad también de la audiencia y en la inclusión. ¿Cómo son las audiencias de vuestros proyectos y qué os han enseñado? María. Bueno, nosotros trabajamos mucho en distintos proyectos más educativos, más plenamente culturales, producción de conciertos y de programaciones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a educación, pues estamos haciendo un proyecto de innovación precioso junto al Auditorio de Tenerife, en el que aquí nuestra audiencia pues son concretamente toda la población de infantil, de 0 a 6 años, pero también muy importante los maestros y las maestras de infantil, ¿no? El auditorio aquí se ha volcado en hacer un proyecto de creación de materiales para que pueda llegar a cada aula, ¿no? Materiales musicales con los que puedan trabajar. Otro proyecto que es plenamente cultural es la producción de un ciclo que estamos llevando a cabo, estamos entre manos desarrollando las propuestas para el 2023 junto con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el primer ciclo de música para audiencia 0-4 años. Entonces, bueno, nuestra audiencia es diversa, es diferente, pero muy enfocado en la audiencia bebé y en la familia, ¿no? Y aquí nos encontramos con una audiencia, como decía antes Juan Florestán, si lo que queremos como intérpretes es romper la cuarta pared, aquí ya está rota. O sea, no hay. Está rota ya de partida. Si lo que queremos es que la audiencia nos interpele, este es el mejor campo de juego porque la audiencia te interpela, quieras o no.
y a la audiencia le salpica, ¿no? Que es que eso que decía él, queremos que y nuestro arte salpica, ¿no? Y la música salpica y no deja al otro impasible. Tenemos muchísimos casos, ¿no? De un violín o una cantante cantando muy cerca del bebé y el bebé de repente tiritar y una reacción y romper muy... a llorar de una emoción profunda que no es un llanto de miedo o un llanto de angustia o de hambre, sino de emoción pura y dura, ¿no? Aquí no hay filtro y puedes interpelar tú a la audiencia directamente y la audiencia te interpela a ti también como músico y como intérprete. Vamos a ver el vídeo de Grandes Oyentes también. Este es un proyecto de una creativo con una mamá. Por comentarlo solamente antes de que comience, es Proyecto Nana España, un proyecto de creación con mamás y bebés en las que varios músicos las acompañamos en el proceso creativo de interpretación y de grabación de sus propias canciones. Y aquí actuamos en España como partner de Teatro Carnegie Hall de Nueva York, en su área educativa y social. Y es un proyecto que tiene un componente de investigación también muy importante, en una red de muchas instituciones en las que se está investigando cómo la creación y la música puede mejorar la salud y el bienestar de familias en situaciones concretas, ¿no? Valentina, minha filha, tu és preciosa, minha vida. Quando eu te vejo, meu coração salta. Quando eu te vejo, meu coração canta. Quando eu te vejo, meu coração salta. Quando eu te vejo, meu coração... Yo no sé esa sensibilidad de los bebés, pero vamos, la mía está a flor de piel ahora mismo, con los 3 vídeos fantásticos. Antes hablábamos de titulares de periódico, de cualquier ámbito que podemos llevar y conectar con la música clásica, así que ya para finalizar este debate me gustaría pediros un pequeño titular sobre vuestro proyecto que os gustaría pues, leer algún día, que fuese vuestro sueño resumido, ¿no? Que os gustaría que apareciese en un periódico, por ejemplo. Fidel, ¿te animas a empezar? Ostras. Quizá la música o a través de la música o la música como hilo conductor de la expresión de todos. Algo así. Bravo. La verdad es que a mí los titulares se me dan fatal. Yo más que un titular diría un hecho. Cuando vea casi un concierto para cualquier audiencia dentro de la programación central de cualquier institución importante y no esté apartado en acción social. En otra aparte. Sí. Gran objetivo. Pues también vamos a dar un aplauso para que ese objetivo tenga fuerza. Bueno, lo mío es muy simple, o sea, la música no tiene límites, ¿no? Y cuando digo que no tiene límites, es ya no solo en la manera de tocar con esa exactitud, sino poder hacerlo desde cualquier manera, ¿no? De cualquier ángulo, ¿no? Y eso es con lo que me quedo. La música no tiene límites. Pues muchísimas gracias. Me da mucha pena que al final se haya tenido que acortar un poquito esta mesa, pero bueno, hay también información muy buena en Internet sobre vuestros proyectos y lo que esperamos pues, es verlos pronto en el escenario y muchas veces. Enhorabuena a los 3. Fidel, María Magdalena, Orión, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.